a la sección 9 del segundo año de medicina y hoy les voy a hablar sobre enfermedades cerebrovasculares, como es abreviatura, las SB. Vamos a comenzar con definir qué son las enfermedades cerebrovasculares. Estas son un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuyas características en común son la disfunción focal del tejido cerebral. Esto debido a un desequilibrio entre el aporte y el requerimiento de oxígeno u otros sustratos. Incluye también a las condiciones del proceso primario, las cuales son de naturaleza hemorrágica. La OMS define a las SB como un desarrollo de signos clínicos, los cuales son de alteración, tanto focal como global, de las funciones cerebrales. Estos suelen tener una duración de 24 horas o un poco más, sin es que avanza progresivamente hacia la muerte. Esto sin ninguna causa aparente más que de origen vascular. Esta definición también aplica a lo que sería la hemorragia subaracnoidea, a la hemorragia por trauma y a la lesión por isquemia. Antes de seguir hablando de SB, vamos a hablar un poco sobre el órgano que es afectado por esta enfermedad. Con esto me estoy refiriendo al cerebro. El cerebro es la parte más grande del encéfalo que se encuentra ubicado al final de la médula ósea, dentro de la bóveda craneal. La función principal de este es de controlar el cuerpo, además de que reside en lo que sería la memoria y la conciencia. Y este se encuentra dividido en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, recubierto por la corteza cerebral y unido por el cuerpo calloso. Estos hemisferios a su vez poseen una serie de cisuras, las cuales los dividen en lóbulos. De primero tenemos al lóbulo frontal, ubicado detrás de la frente, e interviene en el movimiento, además de tener una gran área reservada para la actitud, el pensamiento y la personalidad. De segundo tenemos al lóbulo parietal, ubicado en la parte superior trasera del lóbulo frontal e interviene en la percepción del tacto y en la comprensión del lenguaje. De tercero tenemos al lóbulo temporal. Este está ubicado en la parte lateral inferior del encéfalo e interviene en la memoria. De tercero tenemos al lóbulo occipital. Este está ubicado en la parte trasera de la cabeza e interviene en la visión, además de contener un quinto lóbulo, el cual se denomina ínsula de Rey, ubicado en el medio del cerebro, recubierto por los demás lóbulos. Ahora, para poder entender SB es indispensable que hablemos sobre la irrigación del cerebro. Esta irrigación es proporcionada por el conocido polígono de Willis. Es una estructura de forma heptagonal ubicada en la base del cerebro y está conformado por dos sistemas simétricos, el carotoideo y el vértebro basilar. El carotoideo por su parte está conformado por las arterias carótidas comunes que tienen su origen del callado aórtico. Estas ascienden por la parte lateral del cuello entrando en la zona craneal donde se bifurcan creando a las arterias carótidas internas, que a su vez se ramifican creando a las arterias cerebrales tanto anteriores como mediales, que se encargan de la irrigación del lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, es decir, del 80% del cerebro. Mientras que las vértebras basilares tienen su origen de las arterias vertebrales que se originan de la arteria subclavia. Estas ascienden por la parte posterior del cuello entrando en la zona craneal donde se bifurcan creando a la arteria basilar. Ya sabiendo esta información primordial y entendiendo que SB es un déficit neurológico secundario de una enfermedad de las venas o arterias cerebrales, podemos hablar de su clasificación. Y es que la forma más fácil de clasificar SB es en dos grupos principales, las isquémicas y las hemorrágicas. Comenzamos hablando de las isquémicas. Las isquémicas tienen mucha mayor frecuencia que las hemorrágicas, entre un 80 o un 85% de los casos. Esta es producida por una irrigación insuficiente o por la obstrucción a causa de un coágulo de sangre en una de las arterias o vasos sanguíneos. Esta se va a dividir dependiendo del tiempo que dure. De primero tenemos al transitorio. Esta tiene un poco tiempo de duración y no presenta déficit neurológico. Sin embargo, suele ser de alto riesgo, ya que puede llevar a la padecencia de otras SB. De segundo tenemos al progresivo. Esta tiene una duración de entre 24 a 72 horas, donde podemos ver déficit neurológico que va empeorando o la aparición de nuevos síntomas. Y de último tenemos al establecido. Esta tiene una duración mayor de 72 horas, donde no se ve progreso alguno ni evolución del cuadro sintomático. En este grupo de isquémica tenemos que tener presente que hay dos tipos principales. El primero es la apoplegia. La apoplegia consiste en la disminución de las funciones cerebrales debido a una alteración de la irrigación del cerebro. En su fisiopatología podemos encontrar que una interrupción en la circulación cerebral puede causar muerte del tejido encefálico de entre unos 4 a 10 minutos. Si la irrigación es menor de 16 o 18 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, suele haber un infarto en 60 minutos. Ahora, si la irrigación es menor de 20 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, suele haber una isquemia sin infarto, a menos que se prolongue durante varias horas o días. En su etiología podemos encontrar que las causas principales son la arteriosclerosis, a causa de ser fumador de tabaco o una dieta demasiado rica en grasas. De segundo tenemos a las enfermedades cardíacas y de tercero tenemos a una hipertensión no controlada.
Otras causas menos comunes son un estado de hipercoagulación o de la anemia drepanocytica. Para hablar de su clínica tenemos que saber que esta va a depender de la arteria que se vea afectada. En el caso de la arteria cerebral medial tenemos que ver que una obstrucción completa nos puede causar pérdida de la visión doble o hemiplegia. En el caso de que sea solamente parcial nos va a provocar pérdida de fuerzas en manos y brazos. En caso de que sea la arteria cerebral anterior, esta nos puede causar paresia o paraplegia. Y en el caso de la arteria coroidea anterior nos puede causar hemiplegia contralateral y déficit neurológico manejable. En la apoplejia también contiene una serie de subtipos, las cuales son la apoplejia cardioembólica, la cual es provocada por los émbolos provenientes del corazón, la apoplejia arterioarterial y el infarto de vasos pequeños. Este infarto de vasos pequeños también se le denomina infarto lagunar, ya que es provocado por la obstrucción de venas de calibre pequeño en el encéfalo. Hablemos del segundo tipo en este grupo de isquemia, la cual es la isquemia cerebral transitoria, o como es su abreviatura por sus siglas en inglés, las TIA. Las TIA son episodios de apoplejia que suelen durar menos tiempo. Se dice que duran menos de 24 horas, aunque en realidad las TIA suelen durar menos de 1 hora. En su fisiopatología podemos encontrar que estas son consecuencias de una embolia encefálica o de una trombosis a causa de un vaso intracraneal. En caso de las TIA, este vaso suele recanalizarse y la función cerebral se restaura. En citología podemos encontrar que las causas principales son la obesidad, la hipertensión, el daño de un vaso sanguíneo o un coágulo de sangre. Su clínica también va a depender de la arteria que se ve afectada. En el caso del sistema carótido tenemos a la arteria carótida interna. Esto no suele presentar ningún signo o síntoma. Simplemente nos puede llevar a sufrir una TIA o un infarto. De segundo tenemos a la arteria cerebral medial. Esta suele causar un déficit motor. Y de tercero tenemos a la arteria cerebral anterior. Esta suele causar paresia o apraxia. En el caso del sistema vertebral tenemos a la arteria vertebral. Esta no suele causar ningún síntoma a menos que se ejercite el miembro superior correspondiente. De segundo tenemos a la arteria basilar. Esta suele causar un déficit tromboencefálico bilateral. Y de tercero tenemos a la arteria cerebral posterior. Esta suele causar una visión homolateral. Ahora hablemos de su diagnóstico en general. Voy a hablar de las 3 pruebas principales que se plantean aquí. De primero tenemos a la tomografía computarizada. Esta nos va a ayudar a saber o a descartar que sea una hemorragia la causa de la apoplejia. De segundo tenemos a la resonancia magnética. Esta nos va a ayudar a saber exactamente la ubicación donde se produjo el infarto en el encéfalo. Y de tercero tenemos a la angiología cerebral. Esta nos va a ayudar a descartar si existen otras patologías. Además de que hay 2 pruebas que son muy importantes, las cuales es la ecografía y la perfusión. En su tratamiento, lo primero que hay que tener es que después del diagnóstico clínico tenemos que evitar o revertir ese daño encefálico. Esto puede ser con apoyo médico, con una embólisis intravenosa, con una neuroprotección o con un tratamiento antitrombólico, además de recurrir a un centro que ayude a la recuperación de la apoplejia. Ahora hablemos de la clasificación de las hemorrágicas. Las hemorrágicas suelen ser causadas por un rompimiento del vaso o una arteria cerebral debido a la debilidad de esta o por un aneurisma. Esta va a contener 3 tipos principales. De primero tenemos a la hemorragia intracraneal. En citología podemos ver que esta es causada por un traumatismo o por una malformación intravenosa. A este punto hay que considerar que ya haya una hemorragia tanto intracerebral como intraventricular. En su diagnóstico podemos ver que para esto usamos una prueba de CT y con esta vamos a poder ver de qué tamaño está siendo ya esa hemorragia o de en qué ubicación está. Para su tratamiento podemos controlar la hipertensión, ya que esto va a ayudar a que no se expanda tanto la sangre. Sin embargo, no hay ningún estudio que apruebe o recatalice que controlar la hipertensión o bajarla nos va a ayudar a reducir la hemorragia. Bien, ahora hablemos del tipo de hemorragia intracerebral. Esta es causada por la ruptura de una vena o una arteria dentro del cerebro y suele distinguirse en 2 divisiones, la parenquimatosa y la ventricular. En su etiología podemos encontrar que esta es causada por arteriosclerosis, por ruptura de vasos pequeños, por hiperpresión o por trauma cerebral. En su clínica va a depender del tipo que sea. Por ejemplo, en la parenquimatosa, estas van a ser síntomas que no se hayan visto antes en esta hemorragia, o también puede ser pérdida de la conciencia o cefalea grave. En el caso de la ventricular se puede ver cianosis, succión débil o convulsiones. En su diagnóstico lo mejor que se puede hacer es un químico de sangre para descartar o saber de qué tipo es esta hemorragia. Y en su tratamiento lo mejor que podemos ver es activar un anticoagulante si en caso de que sea una hemorragia por ruptura de un coágulo demasiado grande. Y de tercer y último tipo tenemos a la hemorragia suprarnoidea.
En su etiología podemos encontrar que esta es causada por un traumatismo, aunque las espontáneas son causadas por la ruptura de un aneurisma. En su clínica podemos encontrar que esta viene acompañado de cefalea intensa, de vómitos y pérdida de la conciencia. En su diagnóstico, lo mejor que podríamos hacer es aplicar una tomografía computarizada para saber qué tamaño es esta hemorragia. Y en su tratamiento, lo mejor sería apoyo médico, cirugía y terapia intravenosa. Bueno, este ha sido todo mi video, espero lo hayan disfrutado. Gracias.